Unidad 1. Teorías de la utilidad y demanda. El primer punto dice elementos básicos de la oferta y demanda. Tablas y curvas de demanda, tabla y curvas de oferta y por último desplazamientos. Vamos a ver todos esos ítems primero. Demanda. Analiza el gasto del consumidor, pero también es la cantidad de un bien que desea consumir para cada nivel de precios, manteniendo lo demás constante. Factores que determinan la demanda. El precio de un bien, si es más caro consume menos, o demanda menos, y si es más barato demanda más. Otro factor es precio de bien relacionado. Tenemos los bienes sustitutos, o sea, si no hay del bien que queríamos comprar en primer lugar, lo vamos a sustituir por otro, u otro que sea más barato en todo caso. Y después están los bienes complementarios. No voy a comprar no voy a demandar un bien que tiene un bien complementario muy caro. Eso lo vamos a ver más adelante. Después otro factor que determina la demanda son los ingresos o renta del consumidor. Y ahí tenemos los bienes normales o los bienes inferiores. Los bienes normales, a mayor renta aumenta la demanda. Y si es un bien inferior, disminuye la demanda. Como por ejemplo, cuando uno va al supermercado y compra productos de segunda marca, si tengo más renta, por lo general dejan de comprar segunda marca para comprar primeras marcas. Y después tenemos otro factor que determina la demanda, que son los gustos o preferencias. Precio del bien. El primer factor. Si es caro, acá en el ejemplo dice compro una casa. Si es barato, compro varias casas. Precio de bienes relacionados. Tenemos los bienes sustitutos. Acá en el ejemplo hay carne vacuna o carne de pollo. Si aumenta de precio la carne vacuno, disminuye la demanda de esa carne, pero aumenta la demanda de carne de pollo, que mantiene su precio, supuestamente. Y después tenemos los bienes complementarios, en este caso el auto, y el bien complementario del auto sería la nafta. Si la nafta está muy cara, uno se va a abstener de comprar el auto. Ingreso o renta. Tenemos los bienes normales. Si aumenta el ingreso, aumenta la demanda de esos bienes. Por ejemplo, ropa o alimentos. Y después tenemos los bienes inferiores que habíamos mencionado antes. Si aumenta el ingreso, disminuye la demanda de esos bienes, como por ejemplo embutidos baratos, marcas blancas o objetos de segunda mano. Y luego el último factor era gustos o preferencias. Curva de demanda. Representa la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo. Eso es lo que representa la curva de demanda. Ley de la demanda. Si sube el precio, los compradores tienden a comprar menos. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. También se puede producir el efecto sustitución. Si aumenta el precio de algo, compro algo que lo pueda sustituir, que sea más barato. Y también se produce el efecto renta. Si tengo más ingresos, voy a consumir más de los bienes normales o menos de los bienes inferiores. Ley de demanda. Más precio, menos demanda
y viceversa. Si aumentan los precios hay menos demanda y viceversa. Ahí tenemos el ejemplo, dice más precio, menos demanda y más oferta, porque los vendedores quieren hacer una buena diferencia cuando los precios son altos, ofrecen más. Y a menos precio o baja el precio, hay más demanda, porque la gente puede comprar más. Y teóricamente habría menos oferta porque ya la ganancia, el margen de ganancia también disminuye para el que lo vende. Efecto sustitución y efecto renta. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. El efecto sustitución dice: fui a la tienda a comprar unas galletas con una marca de galletas determinada y no había. Entonces tuve que comprarme otra marca de galletas. Y después tenemos el efecto ingreso. Quería comprarme unas zapatillas de una marca importante, pero solo tenía 500 pesos. Así que no me alcanzaba y tuve que comprarme unas zapatillas que no son de una marca tan famosa. Eso era el efecto ingreso. Movimientos versus desplazamientos de la curva de la demanda. Bueno, acá tenemos el primer ejemplo y abajo dice: varía el precio, pero no los demás factores. Ejemplo, cigarrillos más caros, se compran menos cigarrillos. Por ejemplo, dice movimiento o desplazamiento de la curva de demanda. Un impuesto que aumenta el precio del bien, cigarrillos o alcohol, produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Abajo en la línea horizontal tenemos número de unidades demandadas al día, que de 20 se pasan a demandar 12 cuando el precio sube de 2 a 4 euros o 4 pesos. Eso es un deslizamiento. Y luego tenemos un desplazamiento de la demanda, que dice: varía otros factores pero no el precio. Ejemplo, aumenta el número de pobladores y por consiguiente aumenta la demanda en general. Acá dice precio de la hamburguesa, cantidad de hamburguesas vendidas. El precio fue el mismo, pero aumentó la demanda porque por un factor ajeno al precio, como es el aumento de población en un sector, se empieza a vender más. Bueno, ahora sigamos con el siguiente punto que dice equilibrios de la oferta y demanda. Vamos a empezar con el concepto de oferta. Dice: es la cantidad de un bien que desean ofrecer los productores para cada nivel de precios. Ejemplo, cuando el precio de las frutillas en el mercado es alto, los productores salen a ofrecer más, mejor dicho, a vender. Ahí hay un esquema de una línea vertical que dice precio por kilo y otra por kilos de fresas. A un euro o un peso se venden 1000 kilos, pero si el valor el valor de mercado sube a 2 pesos o 2 euros, ya en vez de venderse 1000 se venden 5000. Se ofrecen 5000. Equilibrio de la oferta y la demanda. Cantidad de equilibrio. Concepto: la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Ahí tenemos una cantidad de equilibrio. En este punto el precio no tiende a subir ni a bajar, también denominado precio de mercado. Siguiente punto: elasticidad, precio de la oferta y demanda. Casos: elasticidad e ingreso.
Elasticidad. Elasticidad de la demanda. Mide la sensibilidad de cómo la cantidad demandada varía respecto a los cambios de precio. Y acá tenemos tres instancias de la demanda elástica, o de la demanda, mejor dicho, que la primera es demanda elástica. Si baja el precio, sube la demanda. Tenemos la demanda inelástica. Si baja el precio, la cantidad demandada casi no varía. Y después tenemos la demanda de elasticidad unitaria. Si el precio sube en una unidad o si baja en una unidad, la cantidad demandada sube en una unidad o baja en una unidad. Elasticidad de la demanda, ejemplos. Para la demanda elástica tenemos los automóviles, también considerado como un bien de lujo. Ante el incremento en los precios, la cantidad demandada disminuirá sensiblemente y viceversa. Demanda inelástica. El agua potable, por ejemplo. Aunque el agua suba el precio, es un bien de primerísima necesidad, lo que provoca que muchos o todos la sigamos consumiendo y pagando. Y después tenemos la demanda elástica unitaria. En teoría, demanda proporcional poco frecuente. La que habíamos hablado antes de que si disminuye el precio en una unidad, sube la cantidad demandada en una unidad. Elasticidad. Elasticidad de la oferta. En este caso, mide la sensibilidad de cómo la cantidad ofrecida varía respecto a los cambios de precios de su mercado. También tenemos tres instancias: la oferta elástica, la oferta inelástica y la oferta de elasticidad unitaria. Lo mismo que antes, o parecido. La oferta elástica, si aumenta el precio del bien, la cantidad demandada aumenta bastante más. En la oferta inelástica, para el mismo aumento o disminución de precio, hay poca variación de la cantidad ofrecida. Y luego la oferta de elasticidad unitaria, por cada unidad de incremento de precio, hay una unidad de incremento o disminución de la cantidad ofrecida. Elasticidad de la oferta, ejemplos. Para la oferta elástica, un ejemplo puede ser el estímulo para el productor a aumentar su producción como consecuencia de un incremento en el precio. Después tenemos la oferta inelástica, un ejemplo puede ser el petróleo, ya que los pozos están a pleno rendimiento y es muy difícil a corto plazo aumentar su producción, por mucho que se eleve su precio. Es un muy buen ejemplo. Y para la oferta de elasticidad unitaria, hay pocos ejemplos porque es casi una teoría. Oferta proporcional poco frecuente. Siguiente punto: elasticidad, renta de la demanda, clasificación de bienes. Elasticidad, renta de la demanda. Es la variación de la cantidad demandada en relación con la renta que percibe un consumidor. Y luego está en la clasificación de bienes, que ya lo habíamos mencionado antes. Tenemos los bienes inferiores, de elasticidad renta negativa, y los bienes normales de elasticidad renta positiva. Habíamos dicho que los bienes inferiores eran marcas blancas o productos de segunda mano, que si aumenta la renta del consumidor los deja de consumir. En cambio, los bienes normales, a mayor renta hay mayor consumo. De esos bienes normales se desprenden los bienes necesarios o los bienes de lujo.
que los bienes de lujo, si hay una bajada de precios, se consumen más, y si aumentan, se dejan de consumir. Pero tienen una elasticidad grande, o sea que hay mucha variación si el precio es bajo o si es alto. En cambio, los necesarios, por más que suban o bajen, siempre se van a necesitar y se van a tener que comprar de todas formas. Hay poca variación de la cantidad demandada respecto al ingreso del consumidor. Otro punto: la elección y la teoría de la utilidad, utilidad total y marginal. Vamos a ver utilidad. Utilidad tiende a seleccionar bienes y servicios que le reportan mayor valor. Puede ser otro concepto, dice la utilidad: beneficio o satisfacción que una persona obtiene a partir del consumo de un bien o servicio. Ahora hablamos de utilidad total y la utilidad marginal. Vamos a ver en qué se diferencian. La utilidad total, dice, es la satisfacción total que una persona obtiene del consumo de bienes y servicios. Y la utilidad marginal, cambio en la utilidad total que proviene de aumentar en una unidad adicional la cantidad consumida de un bien o servicio. Bueno, así a primera vista no se entiende muy bien, pero con este ejemplo puede que sí. Ejemplo de utilidad total y marginal. Después de hacer ejercicio me produce sed, por consiguiente me dirijo será un mercado, y compro una Coca-Cola de 3 litros e ingiero 5 vasos. En ese instante es utilidad total, ya que satisfago mi necesidad. La utilidad marginal viene después de haberme quitado la sed. La demanda de Coca-Cola disminuye considerablemente y poco a poco iré consumiendo el refresco en lo que resta del día. Bueno, ahí creo que está un poquito más claro con ese ejemplo. La utilidad. A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, la utilidad marginal de ese bien tiende a disminuir. Esta es la ley de utilidad marginal decreciente. Bueno, acá vemos un gráfico donde el pico máximo de satisfacción es la utilidad máxima. Y luego desde ese pico la satisfacción empieza a decrecer, siempre añadiendo otra unidad de ese bien. Nos satisface cada vez menos. Bueno, acá hay un video que lo pueden ver luego en el blog, que está debajo. Otro punto: efecto sustitución y efecto renta. Bienes sustitutos y complementarios, excedente del consumidor. Efecto renta y efecto sustitución. Ejemplo de efecto ingreso. Mi querida madre me pidió hacerle el mandado de ir a comprar una bolsa de jabón marca Ace y me da 10 pesos. Al llegar al mercado, donde todo es más barato, me salgo con la sorpresa de que la bolsa de jabón para lavar la ropa y mis calzoncillos subió 10,99. Con esto sucede el efecto ingreso, en el cual tengo que cambiar la compra de la bolsa de jabón Ace por una marca más barata y de menor calidad que la Ace, que hace que la ropa se destille. Y acá tenemos otro ejemplo, pero de efecto sustitución. Luego de largos meses de ahorro, puedo llenar mi cochinito. Por fin había logrado reunir el dinero suficiente para comprar el videojuego del siglo, Pac-Man Pro Revolution edición limitada. Al llegar a la tienda de videojuegos, el vendedor me da la triste noticia de que el videojuego que tanto anhelaba se había agotado.
Para mi desgracia había sucedido el efecto sustitución. Tuvo que sustituir el producto que pretendía por otro. Y acá hay otro video que lo pueden ver en el blog sobre efecto renta y efecto sustitución. Excedente del consumidor. Se paga la misma cantidad por cada unidad de bien consumido desde la primera hasta la última. Sin embargo, las primeras unidades reportan mayor valor que las últimas, por lo que en cada una de las primeras obtendremos un excedente. Ejemplo, el primer vaso de Coca-Cola consumido me reportará un excedente de satisfacción con respecto a la media de satisfacción de 5 vasos consumidos. Excelente ejemplo. Otro punto. Tenemos curva de indiferencia, ley de sustitución de insumos, recta y restricción presupuestaria. Vamos a ver eso, que es lo último de este capítulo. Curva de indiferencia. Son un conjunto de combinaciones de bienes que proporcionan la misma utilidad al consumidor. Vamos a ver si lo aclaramos más adelante. Acá hay un video que dice Teoría del consumidor, enfoque ordinal. En este video se aclara bien el concepto anterior. Ley de sustitución. El consumidor estaría dispuesto a cambiar un poco de un bien por un poco de otro bien. Y después tenemos la recta presupuestaria. Abarca todas las combinaciones posibles de bienes en estudio, bien A y bien B, que agotarían exactamente la renta del consumidor. Es lo máximo que el consumidor puede pagar.